Hola a todos, nuevamente para mí es un enorme placer estar abriendo este espacio, tenerlos aquí compartiendo en esta oportunidad con una persona muy especial, a quien quiero, a quien admiro muchísimo, que la gran mayoría, por lo menos el público venezolano, lo conoce profundamente, que es Elba Escobar. Elba es actriz, ha sido locutora, directora de programas de radio, recoge con una capacidad de recoger el sentimiento del colectivo, autora, y bueno, yo creo que con una cantidad de facetas que algunos de repente no conocen, pero que de alguna manera yo he tenido la fortuna de poder seguir de diferentes maneras y una persona que admiro profundamente por el compromiso que tiene con llevar su vida de la manera más plena. Entonces, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Elvi, y bienvenido. Gracias, Eduardo, gracias. Estaba comentándote antes de que estuviéramos en vivo que me asombra agradablemente la percepción que tienes de mí como perfil, pero además también como amiga, por supuesto. Entonces, estoy encantada de compartir contigo este espacio que además no tenía idea de que era público, que hay gente en este momento viéndonos en vivo. Chévere. Sí. Bueno, nos va a acompañar también como Felipe Arango, lo conocen ya, también psicólogo de orientación junguiana y una persona que ha sido un pilar importantísimo para que estos espacios se puedan dar y que nos va a estar apoyando conectado con el público para recoger las inquietudes, las preguntas, los comentarios que tengan. Entonces, gracias Felipe. No, no, gracias a ti Eduardo y buenas noches a todos. Bueno, pues buenas noches. Cuéntame, Eduardo, ¿por dónde vamos a empezar? Mira, yo creo que hay algo que todo el mundo conoce, que es tu faceta como actriz, ¿no? Yo creo que para mí los actores y las actrices tienen un elemento muy especial, porque por un lado tienen como esa cosa plástica de poder representar un rol, un personaje, que tú en eso eres una maestra desde tus primeras películas que hiciste, que hiciste las películas que se llevaron al cine y todo el tema de la telenovela. Pero por otro lado, yo creo que hay un tema que es muy importante, que es el papel del actor o de la actriz como un representante de la sociedad. Yo creo que tú has tenido algo que yo creo que hay dos facetas, dos elementos que tienes tú que te hacen muy especial, que son, por un lado, el humor, que creo que tienes un humor fantástico y creo que eso es algo que habla mucho del espíritu de la persona y del alma de la persona. Y por otro lado, el carisma, que yo creo que tiene mucho que ver con la capacidad de recoger, así como el coro griego recogía como lo que pasaba en el colectivo, tú tienes esa capacidad de recoger y poderlo transmitir y por lo general de una manera, yo digo que que llega fácilmente y que llega cariñosamente. Entonces quería un poco como que nos hablaras de esas dos Elba, la Elba actriz, la que representa los roles, la que representa, la que se mete en papel, y la Elba que es capaz como en un momento determinado de recoger un colectivo y poderlo llevar a una denuncia, a un programa, incluso a monólogos, toda esta capacidad que tú has hecho en tu trabajo creativo. Bueno, la verdad es que la Elba actriz es la misma Elba pública. La que se diferencia es la que es el personaje cuando es el personaje, ¿no? Yo recuerdo, sabes que hace un momentico te estaba comentando que yo siempre desde muy niña, cuanto brujo, avatar, seminarista, expositor, gurú, iba a Venezuela a dar conferencias, talleres, retiros, yo siempre me metí en todo porque yo andaba siempre buscando algo más. Que no era no solamente dedicada exclusivamente a actuar, sino a la razón por la cual yo era actriz. De alguna manera yo sabía que la razón por la cual yo tenía la capacidad de interpretar un personaje era porque poseía un don y que la posesión de ese don no dependía de mí, que yo había venido con eso. Entonces, en el afán de encontrar esas respuestas, pues yo andaba todo el tiempo averiguando y es lo que me ha llevado a mis estudios espirituales posteriormente. Y yo recuerdo, Eduardo, que yo siempre preguntaba, cada vez que levantaba la mano, que además
en todos los seminarios, talleres, retiros, todo, siempre preguntaba lo mismo. Cuando ya yo levantaba la mano, como a eso íbamos siempre las mismas personas, todos hacían, ah, ya va a ser la misma pregunta. Yo preguntaba, yo preguntaba, ok, yo soy actriz, ¿vale? Mi cuerpo, yo sé que estoy actuando cuando hago un personaje, mi mente sabe que estoy actuando, pero mi cuerpo no se entera que yo estoy interpretando un personaje. Mi cuerpo segrega emociones, hormonas, teme, llora, sufre, mi cuerpo no se entera. ¿Cómo hago yo para proteger mi cuerpo de las instancias del personaje? Y entonces, claro, respuestas más, respuestas menos, yo no entendía bien lo que me querían decir. Hasta que un día Chopra, que es uno de los a quienes le hice la pregunta, Deepak Chopra, una vez que fue para Venezuela, me dijo, todos los seres humanos, todos, tenemos un testigo de nosotros mismos, que es como una especie de celador, de cuidador, de guardián de nosotros, en todas las instancias. Si tú eres padre, tú tienes un testigo que te está viendo a ti mismo tu ejercicio de padre y está evaluándote, observando qué tal lo estás haciendo. Si eres hija también, si eres jefe también. Ese testigo también está en la instancia del momento en que tú estás metida dentro de un personaje. Por otra parte, actuar no es el 100% de lo que tú eres. Actuar es el 10% de lo que tú eres en el 10% de lo que realmente eres. O sea, nosotros en este mundo físico somos como la punta de un iceberg porque todo lo que realmente somos como alma es mucho más profundo que lo que vivimos en el mundo físico. Es como un 10%. Y de ese 10% de lo que tú eres en el mundo físico, el 10% es tu oficio. Tú lo puedes hacer al 100% sin ningún problema, porque el otro 90% te está protegiendo. Y esa respuesta fue, yo dije, ok, ya no tengo temor de saltar el abismo hacia los personajes, porque sé que esa parte de mí que me cuida es el lugar a donde yo voy a regresar cuando digan corten o cuando baje el telón. No, oyéndote me vienen varias cosas, ¿no? Que creo que son como, uno, me aparece la palabra resonar, ¿no? Es como uno resuena con algo, o sea, como uno resuena con sentir que tiene una misión, como uno resuena con un personaje y cómo uno resuena con ese testigo, ¿no? Con ese elemento que está allí, como viendo lo que hacemos, viéndonos, viendo lo que sucede. Y en ese sentido, que comparto contigo esa experiencia del saber que uno como que tiene un algo, como que uno vino para algo, pues que uno no es que llegó aquí y llegó a la familia y mira qué simpático los amigos, qué sé yo, sino que como hay un algo que uno lo está llamando, que uno lo está invitando. Cuéntame un poco cómo tú has seguido ese testigo, esa Elba testigo que te ha dicho, métete por aquí, salte de aquí, esto te conviene, esto no, múdate, cámbiate, explora aquí. ¿Cómo ha sido esa experiencia? La verdad es que yo tengo que atribuirle toda la experiencia que tiene que ver con mi vida a un consejo que me dio mi papá cuando yo era pequeña. Mi papá nunca me dijo, haz esto, no hagas aquello. Jamás, jamás eligió él mi vida. Me dio a mí el poder de elegirla. Cuando me dijo, no hagas nunca nada de lo que te tengas que arrepentir después. Entonces él me dio dos opciones con eso. Las dos opciones que me dio son, si piensas que te vas a arrepentir, no lo hagas. Pero si de todos modos quieres hacerlo, independientemente del resultado de esa experiencia, por muy difícil, desafiante o dura que sea, si de todos modos quieres vivirla, no te arrepientas. Entonces, yo he vivido experiencias intensas, algunas dolorosas, otras desafiantes, y nunca me he arrepentido de haberme metido por ahí, porque me metí porque quise y porque aprendí de eso. ¿Entiendes? Entonces, de alguna manera, eso es un
un precepto, es un precepto, esa es la palabra, que me ha acompañado toda mi vida. O sea, verdaderamente yo no he hecho nada de lo que arrepentirme, incluso cosas que no han resultado bien. No me arrepiento, pues, porque aprendí de ellas. Y yo creo que eso es lo que, por lo menos para mí, tú transmites. O sea, que es una cosa que no es un tema de que Elba la bien portada, que miren el modelito para que la. No, o No, sea. no. Ay, no, gracias a Dios. Pero es una Elba que sí ha vivido intensamente o sea, yo me acuerdo en épocas que tú comentabas públicamente aspectos, situaciones que estabas pasando, que eran duras, que eran complejas, y tú las comentabas y de alguna manera hay una facilidad en acompañarte en eso. Yo me acuerdo en varias oportunidades cuando compartimos o cuando tú en las veces que me invitaste a tu programa de radio, que hablabas públicamente de situaciones que estaba pasando ahí, yo decía, wow, pero qué valiente poder hablar de esto y de alguna manera esa invitación a que acompáñenme en esto y esto que comentaba al principio, con humor que es sensacional, porque yo siempre digo que no hay nada más rico y más confiable que alguien que se pueda reír de sí mismo. Entonces, eso me parece que es una maravilla. Bueno, yo creo que es de alguna manera una forma que yo encontré de quitarle carga, de bajarle la carga a algunas situaciones que he vivido desafiantes. Incluso cuando yo, por ejemplo, comencé a hacer radio, todavía estaba de moda el locutor de radio formal, que leía una cuña de una manera formal y decía el producto ahora vamos a hablarles de tal cosa, de tal cosa. Yo comencé a cometer errores, hacía furcio, me equivocaba con las palabras, me reía, decía un momentico, voy a hacer rewind, la voy a volver a poner porque puse la torta, ok, ahora sí la voy a leer bien, se los prometo, con la publicidad. Entonces empecé a llamarme a mí misma mamarracha. Disculpen que, acuérdense que yo soy una persona mayor, soy mamarracha. Y claro, empecé a jugar con eso. Y eso, el hacer radio, cuando yo me di cuenta que ese era un perfil de personaje que yo podía explotar, me permitió mostrarme a mí. Ya no era el personaje, ya no era una actriz metida detrás de un personaje, mostrando un personaje, porque el personaje nos protege de la vulnerabilidad de lo que realmente somos, ¿no? Entonces, miren, esta que está aquí, que ha hecho ese y aquel otro personaje que para ustedes es una estrella, una diva. No es una estrella, una diva, es una señora normal que está cumpliendo años, que le duelen las rodillas. Mi más reciente libro se llama Este cuerpo que no me deja, y es un libro sobre la llegada a los 60 años, ¿no? Y es un libro donde una de las cosas que yo planteo en ese libro es precisamente el hecho de que dentro de mí hay una muchacha que hace Instagram, que produce contenido, que hace TikTok, que echa broma, que trabaja con gente joven, que está como al día con el mundo 2.0, 3.0, 4.0, como sea, pues lo que sea que esté pasando. Pero cuando me levanto en la mañana me duele la rodilla, ¿entiendes? Ya me doy cuenta que estoy un poco mayor. Y hay datos, señales que me dicen, ya estás mayor, chica, ya está. Mira, uno de los datos más importantes que me indican a mí que ya yo estoy mayor es que ya los tipos que antes yo me buceaba, ahora los bendigo. Dije, ya estoy vieja. O sea, cuando pasa un tipo que está podrido bueno, que antes me lo buceaba, ahora, ay, qué bello ese muchacho, Dios lo bendiga. Ay, ya lo bendiga. Ay, ya estoy vieja. Entonces, claro, no es que yo quiera abusar de burlarme de mí misma, pero reírme de mí me hace la vida más fácil, más amable. Y tú estás comentando algo que yo creo que es fundamental, fíjate. Yo creo que ese es así como te hablabas de los preceptos de vida, nosotros tenemos, bueno, cuando hablo de nosotros los terapeutas, aparte de los preceptos de vida, tenemos como preceptos profesionales, ¿no? Que es ese tema de, bueno, cómo uno transformarse en la mejor versión de uno mismo.
Y fíjate que eso que tú estás describiendo es eso, o sea, yo te oigo y es oír a una mujer que está mostrando la mejor versión de sí misma y que se agrada, que disfruta, que ya no tiene que estar actuando un algo, que yo creo que ese es Eso es el agotador. sí. Sí, eso es agotador. Fíjate, y yo no sé, es una pregunta a lo mejor desde lo que me ha tocado vivir a mí. Yo no Ujú. sé si la entrada a ese mundo espiritual que tú empezaste a comentar, que yo creo que me encantaría ver si podemos profundizar un poco en eso, porque yo creo que es una faceta que pocos conocen y creo que, como comentábamos un poco al principio, estamos en un mundo en una época necesitados de ese apoyo espiritual, de esa contención espiritual. Y yo sí creo que cuando uno logra como ese ya no estar actuando para los demás, para papá, para mamá, para la pareja, para la sociedad, para los pacientes, sino uno es uno. Y el que le gusta, y el que no le gusta, mira, hay cientos de millones de personas que pueden ser otra opción. Entonces, no me Claro. friegue. O sea, entonces, y yo creo que desde allí, por alguna razón, empieza como una cierta pregunta y una cierta búsqueda un poco más honda, más profunda, ¿no? Empieza como una búsqueda, sí, como una necesidad de empezar a explorar otras dimensiones que están ahí y que muchas veces no conocemos el camino, ¿no? Yo creo que ahí muchas veces nos encontramos como con esa entrada a la cueva que uno dice, bueno, pero entro, no entro, pero es que no veo ninguna señal, ¿dónde está el mapa? ¿Dónde está el que me va? Y dice, no, mire, usted entra por su propio riesgo y allá va. Entonces, no sé si esa ha sido un poco también la experiencia a partir de ese, bueno, mira, aquí yo me siento cómoda conmigo, yo me siento rica conmigo, yo me siento que yo puedo hablar sé que hay gente que estará de acuerdo, hay gente que no estará de acuerdo, pero no le tengo miedo a esto y de alguna manera tengo como tiempo, permiso, espacio para explorar otras cosas. Sí. Yo creo que yo, si tengo algún temor real, es probablemente el temor a detenerme. Hay una especie de secreto de la juventud que tiene que ver con ser una eterna discípula, con siempre estudiar y siempre estar en posición de aprender. Mi abuelita decía, mi abuelita era canaria, entonces que los canarios tienen un refrán para todo. Entonces mi abuelita decía, a la cama no te irás sin saber una cosa más. Y yo me acuerdo que yo me acostaba chiquita, joven, muchachita, y toda la vida, a partir de ese momento que yo escuché a mi abuelita que repetía eso, yo me acostaba pensando, ¿qué aprendí hoy? Y todos los días había aprendido algo, todos los días. Inevitablemente había aprendido algo, aunque fuese una tontería, había aprendido algo, había traído a mi vida algo nuevo. Y estudiar es algo que te pone en una posición de eterna juventud. O sea, yo creo que yo voy a llegar viejita chuchumeca, pero así, si no veo, estudiaré audiolibro, si no oigo, empezaré a tocar más para reconocer las texturas de la vida. Pero estudiar es algo que a mí me encanta y voy a ser estudiante toda la vida. Entonces, claro, ¿cuáles son los estudios que realmente me apoyan más a tener una actitud un poco más conciliadora conmigo misma? Los estudios espirituales. Porque la espiritualidad te acompaña, es una gran compañía. No estoy hablando de religiones ni de religiosidad. Obviamente como buena venezolana soy católica, me bautizaron, me confirmaron, hice la primera comunión, todo eso, ¿no? Pero bueno, yo tuve una familia muy particular porque mi papá era como un beato que nos levantaba todos los domingos en la mañana para ir a misa y que iba a misa todos los domingos y tenía altar y todo eso. Mi mamá era medio atea. Esos curas, esas monjas, ya vivía hablando mal del clero. Entonces teníamos como las dos visiones, ¿no? Y, y eso me permitió ser más curiosa que seguir una cosa o la otra, sino buscar como el intermedio entre los dos seres más amados de mi vida, que son mi mamá y mi papá.
Y, y bueno, me puse a estudiar, a averiguar, a interesarme hasta que di con un movimiento espiritual que te permite ser estudiante eternamente. Entonces yo estudié 12 años disertaciones. Disertaciones son esto, son unos libritos que uno te mandan este paquete al año y trae 12 libritos y no se lee uno al mes. Estos los compré, ya yo los leí hace mucho tiempo todos, los 12 años. Pero cuando uno dice 12 años, uno dice, ay, 12 años. Y no es, lo interesante de esto es que tú no necesitas llegar al año 12, porque ¿qué importa? Lo que estás es estudiando y vas a pasar el año 12, entonces empiezas a estudiar cintas, empiezas a escuchar cintas y entonces después de pronto te enteras de que en el movimiento hay una broma que se llama la maestría y estudias 2 años y te gradúas. Ya yo hice la maestría, ya yo soy maestra en ciencias espirituales y después de eso hay una cosa que se llama el doctorado, que son 5 años de estudio. Entonces yo estoy ya en el segundo año del doctorado y estudiar es una cosa para mí fascinante. Y cuando el objeto de estudio es uno mismo, es ese método científico en el que tú te observas, la observas, rastreas el proceso de tu observación, o sea, qué estoy haciendo en el nivel físico, cómo me estoy comportando, qué estoy comiendo, cuántas veces estoy haciendo ejercicio al día, estoy repitiendo hábitos sigo haciendo más de lo que no me funciona, cuándo voy a comenzar a hacer más de lo que sí me funciona, qué estoy haciendo con mis emociones, empiezas a rastrear y gracias a ese rastreo hacer como la hipótesis, hacer como tomas de conciencia y luego comienzas a experimentar a través de eso lo que sí te está funcionando y pasas tu vida en eso. Y es súper interesante y lindo. Y además te permite tener como una suerte de referencia para apoyar a los demás. Y es cuando viene lo más lindo del estudio espiritual, que es el servicio. Fíjate, yo te oigo y lo primero que me encanta es haber seguido mi intuición de buscarte y buscarte para invitarte. Primero, eso es lo número uno, porque de alguna manera, más allá de la simpatía o más allá de la cercanía, yo decía, bueno, déjame invitar a Elba, que yo sé que Elba tiene mucho para compartir. Pero lo comento porque siguiendo esa intuición, fíjate, tú acabas de dar una clase magistral de lo que es profundizar y de lo que es todo este tema de lo que Jung llamaba el principio de individuación. Como hay un testigo que nos va diciendo, mire, aquí no se acaba el cuento tiene que seguir y ahí hay un algo que trasciende la edad, que trasciende el cuerpo, en el sentido de, como dices tú, que hay una parte de uno que se siente de 19, de 20, hay otra parte que se sabe de 60, hay una parte de uno que sabe que lo que está sintiendo como miedo, como ansiedad tiene, hay que prestar atención, hay otra parte que sabe que ese miedo, ansiedad son desconfianza, es una inseguridad que nos puede acompañar desde muy temprano por la razón que sea. Y yo creo que eso que tú acabas de comentar es una lección de cómo parte del compromiso es estar atento a ver cómo eso que somos vamos evolucionando y de alguna manera vamos rompiendo con cosas que o no nos gustan o que creemos que están entorpeciendo ese camino evolutivo, pero que hay un algo, hay un llamado, hay un algo allí que a uno le dice, mira, y que sabe exactamente cuándo se detuvo uno, cuando uno de repente dejó de hacer la cuestión y dice, mira, aquí me quedo, o cuando uno hay una invitación a seguir, una invitación que de repente se detiene en un momento determinado. Entonces, en 3 minutos diste una clase magistral de lo que es psicología profunda, que yo digo, es increíble, me encanta. Oh, mi Dios. Sí, es un trabajo siempre, siempre. Y a mí me encanta este trabajo que estoy haciendo conmigo y la posibilidad que tengo de hacer servicio, porque obviamente haber hecho la maestría, haberme entrenado como facilitadora de PTS. PTS son Peace Theologic Seminars, seminarios teológicos de paz. Entonces, dar esos seminarios, que son seminarios que se dan como servicio, no es para ganar dinero, sino forma parte del servicio.
y la posibilidad de darle herramientas a las personas que por curiosidad se inscriben en este tipo de seminarios y talleres, darle herramientas sobre todo para que tengan conciencia de los hábitos que tenemos. Y cuando digo hábitos, no solamente me refiero a comer o a comportarte, sino de pensamiento. O sea, la vigilancia eterna de tus pensamientos, porque son cosas que tienen que ver. Por ejemplo, el martes que viene, que es 23, voy a dar un seminario que se llama Dinero, Espejo de Conciencia, un PTS. Nada más la introducción, o sea, una primera clase la vamos a dar, sobre todo dedicándosela a la comunidad de Venezuela. Y tiene que ver con los hábitos de creencias que tenemos metidos dentro del disco duro del cerebro, que te limitan tu relación con la abundancia. Desde más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Ergo, los ricos son malos, ¿entiendes? O la cantidad de novelas que hemos visto, los latinos. ¿Sabes la cantidad de novelas, Eduardo, novelas donde yo he actuado, donde los buenos son los pobres y los ricos son los malos? Una cosa que hemos consumido tanto los latinos y que forma parte de nuestro inconsciente colectivo. Entonces, ¿cómo limpiamos esa creencia que está ahí enraizada en la novela que veíamos con la abuela, las novelas que veíamos con la mamá y las novelas que vimos nosotros después que crecimos? Donde siempre había una gente riquísima que eran malos, unos bichos desgraciados. Entonces, imagínate tú. Entonces, este tipo de seminarios nos ayudan a tomar conciencia y como ir limpiando esos hábitos de creencias, de pensamiento. Claro, si las tienes conscientes, no se limpian así, de que, ay, ya, no voy a creer más en eso. No, vuelve, repite, porque está demasiado enraizado. Trabajamos mucho con reprogramación neurolingüística, que bueno, que es un término que ustedes manejan muy bien, por supuesto, porque sí, la cantidad de neurólogos que han hecho ese estudio para darte cuenta que sí hay manera de reprogramar, de sacar esas creencias limitantes del disco duro del cerebro y comenzar a alimentarlo de creencias más asertivas, más efectivas. Eso es algo que es así, eso no hay discusión, ¿no? Y es muy rico porque en primer lugar, cada vez que uno tiene la posibilidad, en mi experiencia, y yo creo que en la experiencia de casi todos los facilitadores, cada vez que uno tiene la oportunidad de hacer un seminario, uno lo toma a medida que lo está. Porque facilitar es transmitir la información. No es ser tú la información, sino transmitir una información que cuando la transmites tú también la estás ejercitando. Entonces es un servicio de retroalimentación, ¿no? Cuando uno aclara una idea para los participantes que te hacen una pregunta, dentro de ti también la estás aclarando. Entonces es cuando uno es capaz de decir, y te lo estoy diciendo a ti, y me lo estoy diciendo a mí mismo. Y eso es hermoso. Sí. Hermoso, es conmovedor. Sí. Y comparto esa emoción contigo porque yo siempre comento que mi vocación como docente, mi vocación como, si vamos a llamarlo como de alguna manera como docente, tiene que ver con eso. Yo siempre digo que el ejercicio de preparar algo que tú quieres compartir es la cosa más rica que hay, porque entonces y tú empiezas a buscar aquí, empiezas allá y empiezas como a construir un algo y cuando ya dices, bueno, ya estoy listo para compartirlo, hay todo un trabajo por detrás donde hubo un enriquecimiento que es delicioso. Sí. Y lo que creo bueno, que lo que pasa es que son tantas cosas que desafortunadamente no vamos a tener tiempo para desarrollarlas todas, me encanta, pero fíjate, hay algo que se asoma, pero que es ese tema, por otro lado, en ese nivel de trascendencia, en ese testigo que somos. Hay como empezamos o se empieza a tener un vínculo diferente con el entorno, un poco lo que comentabas tú del dinero. Yo puedo transformar el dinero en una creencia y puedo relacionarme con una creencia o puedo verlo como un trueque energético donde, bueno, en la medida que yo doy, más recibo. Que eso es así, o sea,
Cuando Eduardo, ¿por qué tú trabajas tanto? Bueno, porque me gusta dar. Eduardo, ¿y por qué te va tan bien? Bueno, porque trabajo tanto. Entonces, eso no es de gratis, pues no es un tema y en la medida que uno le gusta lo que uno hace, obviamente ese trueque tiene un algo que lo hace particular. No es lo mismo el que está todo el tiempo con la energía pesada y que fastidio, que otra vez me tengo que levantar, hay que se levante y oye, qué rico que hoy tengo dos personas nuevas que voy a ver, que es la curiosidad con qué van a venir hoy, que van a compartir hoy. Es otra cosa totalmente diferente. Definitivamente. Es muy rico. Sí. No recuerdo, te iba a decir algo, pero no recuerdo porque me distraje con tu exposición, que es tan clara con respecto a la línea de lo que estábamos pensando, de lo que estábamos haciendo. ¿Qué más? Pregúntame algo porque me fui hablando. Hay algo que yo creo que sería interesante, ¿no? Porque obviamente este año, que ha sido muy complicado, un año de encierro, un año para muchas personas, así como yo me imagino que para ti fue un año también de una experiencia de más privacidad, de más intimidad, de más tiempo para ti. Para muchas personas fue un año de confrontación precisamente con esos hábitos negativos o con el resultado de esos hábitos, diría yo. O sea, hay cantidad de personas que tienen un año sufriendo del encierro, bueno, porque se encontraron con la peor parte de sí mismo o se tuvieron que ir de frente con lo que ha sido su relación de pareja, que de alguna manera, aunque no funcionaba, estaba de alguna manera distraída en los horarios fuera de casa o en todo esto. Y hay algo que no ha sido fácil, fíjate, para los terapeutas no ha sido fácil, como poder dar herramientas, más allá de la psicoterapia como tal, poder dar herramientas concretas mira, esto lo puedes hacer sin caer en los estereotipos, ¿no? Porque entonces ahora los estereotipos son, no, haga ejercicio, no, respire, entonces, pero un respire sin entender de qué se trata respirar. La gente se puede ver, pero si yo respiro todo el tiempo, estoy respirando toda la vida, no, pero respire eso, o medite. Entonces, todo el mundo ahora recomienda meditar, pero el tema es que te lo recomiendan como un cacareo, como una cosa que se repite y se repite, pero realmente nadie te dice cómo se medita, para qué se medita, qué formas de meditar tienes, porque esto que estamos hablando es más viejo que andar a pie, pues, o sea, de alguna manera esa conexión y esa búsqueda, esa inquietud con lo espiritual está inmersa en todas las culturas del mundo, en unas más explícitas, en otras más complicadas, yo creo que en unas deformadas, yo comparto lo que dices tú, yo creo que nuestra religiosidad en muchos sentidos ha deformado la riqueza espiritual que hay detrás de esto. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a meditar hace 25.000 años, en una oportunidad, en una misa católica, me di cuenta, yo digo, pero es que esto es un ejercicio de meditación. Yo me acuerdo que en el monasterio de los benedictinos que teníamos allá en Oh, Venezuela. sí, sí, yo fui una Entonces, vez. yo me acuerdo que en una oportunidad decía, bueno, pero es que esto es un ejercicio profundísimo de meditación donde está incluido el cuerpo, donde está incluido el canto, donde está incluido la reflexión, donde está incluido una cantidad de cosas que de alguna manera por esa cosa automática se termina perdiendo y entonces, bueno, yo me acuerdo que en una época uno iba a misa para ver a quién se encontraba y para ver si había una niña nueva en la urbanización que a uno le gustara, pero no había esa conexión con. Entonces, desde allí, yo no sé si tú quisieras o pudieras compartirnos algo de esto que tú has aprendido en esta. La verdad es que yo comencé mi búsqueda espiritual desde muy niña por mi devoción con lo religioso. O sea, yo tenía empatía con mi papá en ese sentido. Yo me acuerdo que yo estudiaba en un colegio que, por ejemplo, en el mes de la Virgen, que era el mes de mayo, ponían un altar a la Virgen en el patio del colegio y ese mes, todos los días antes de entrar a clase, le cantábamos a la Virgen canciones. Entonces yo me acuerdo que para mí eso era cantemos al amor de los amores.
y yo me sentía arrobada de luz espiritual, ¿no? Cantemos al Señor. Y yo, tú sabes, quería ser monja, ¿entiendes? Y sí hay una simiente, una semilla de la búsqueda espiritual, obviamente en la religión que te han inculcado tus padres desde niño, porque allí comienza el asunto. Después tú decides qué buscas, ¿no? Y hacia dónde quieres dirigirte. Por ejemplo, a mí esto de completar, de ir completando esta dedicación a mis estudios espirituales con el hecho de ser facilitadora del conocimiento, educadora, que además es lo que yo siempre quise ser, porque yo estudié para ser profesora de física y matemática. Y cuando digo física y matemática me refiero a que allí en lo abstracto de la matemática, de la física, del concepto de infinito, para mí esa incapacidad de explicar algo que se explica por sí mismo y a la vez es inexplicable como el infinito. Eso para mí es una búsqueda espiritual. O sea, de hecho yo lo uso para meditar. Yo cierro los ojos para meditar, para conectarme. Cierro los ojos e invado dentro de mi cuerpo mi infinito interior. Y expando mi conciencia hacia el infinito exterior y los encuentro. Y cuando los encuentro, me conecto. O sea, Dios deja de ser un señor de barba para hacer una experiencia. Exactamente. Entonces, y esa experiencia de Dios es algo a la que debería ser, algo que debería ser accesible para cualquier ser humano. Porque esa experiencia de Dios fortalece la tercera pata de la mesa, como habíamos hablado antes. Mente, cuerpo, estamos todo el tiempo en la mente, el cuerpo, balanceándonos entre pensar y comer, entre proyectar y bañarte, entre tener miedo por el futuro y hacer el amor, los que tienen suerte, por supuesto. Y no estamos fortaleciendo la tercera pata, que es el Sí, no, no es mente, cuerpo, espíritu. Y esa experiencia de lo espiritual es algo a lo que debería acceder todo el mundo, debería ser parte, independientemente de la religión que cada uno profese. Porque se puede ser religioso y aún así tener un trabajo de ejercicio espiritual. En la escuela donde yo estudio hay judíos, hay mormones, hay católicos, hay gente que practican su religión y de todos modos estudian, hacen sus estudios espirituales. Sí. Y que creo que, y comparto eso, ¿no? Es como tener la conciencia que lo espiritual es una experiencia, que no es y es una experiencia que tenemos acceso todos, que no es una cosa para unos escogidos, o es que es una cosa que si tú no tienes el nivel del sacerdote o de la monja, no, es una experiencia que tenemos en muchas situaciones. Es accesible para todos. Además, nuestra alma naturalmente busca esa experiencia. Es hacia donde va. Si tú no se la das, te impulsa a buscarla. Sí. Y eso me parece que ese punto en particular es importantísimo porque eso que llamamos alma de alguna manera es la brújula que te está diciendo, mira, esto que estás haciendo tiene que ver contigo o no. Hay como un reconocimiento del entorno, de con quién uno está, de lo que uno está haciendo, que lo hace sentir como en casa. Es como una experiencia de, mira, estoy en casa, estoy en lo que me toca, estoy en lo que me gusta. Mira, no sé si el tiempo se ha pasado volando realmente. Sí, no sé si, Felipe, si hay algún tipo si hay preguntas o comentarios. Ok, bueno, muchísimas gracias por esta disertación tan profunda, muy cercana a los territorios del self, de lo más profundo de la psique. Ha habido muchos comentarios afectuosos hacia ustedes dos. Y a mí me gustaría empezar como este proceso de las preguntas con una propia y es, desde esta dimensión profunda, ¿cuál es el peor error que puede cometer un ser humano para ustedes?
Bueno, en mi experiencia, el peor error que comete un ser humano es seguir haciendo más de lo que no nos funciona y menos de lo que nos funciona. Es no confiar lo suficientemente en el poder que tenemos hacia nosotros mismos. Digamos que si la imaginación es nuestra, es nuestra, es nuestra, es nuestra, es nuestra posesión más preciada, la imaginación. Y somos nosotros quienes producimos lo que imaginamos. ¿Por qué imaginamos experiencias donde perdemos? ¿Por qué hacemos eso con nosotros mismos? ¿Por qué imaginamos panoramas donde perdemos, donde lo que ocurre es oscuro, terrible, difícil? ¿Por qué imaginamos desde el miedo, desde la negatividad, desde lo más terrible que nos afecta del mundo? Es tu imaginación, es tuya. Eres tú quien está imaginando eso. Imagina más de lo que te funciona. Es tu poder, es tu poder, es tu poder. Entonces, entrenar la mente para imaginar más lo que queremos y menos de lo que no queremos es un buen ejercicio. Lamentablemente, muchos hemos sido educados a través del miedo. Y yo creo que ya llegó el momento para la humanidad de perdonar, de perdonar, de perdonarnos por juzgar y de dejar de juzgar nuestro pasado, nuestros padres. O sea, ya te toca encargarte tú. O sea, no puede ser que pases toda la vida diciendo, no, el problema que yo tengo, un ejemplo, el problema que yo tengo es que yo soy muy inconstante. Llegas a los 30 años, no, es que yo tengo un problema, yo no he logrado eso porque yo soy muy inconstante. Llegas a los 50 años, chico, y el proyecto ese que tú tenías, no, bueno, ese era un proyecto bueno, pero es que como yo soy tan inconstante no lo logré. Llegas a los 90 años en una vida miserable en la que nunca te realizaste, porque el problema que yo tuve toda la vida es que yo fui muy inconstante. Si ese era el problema, ¿por qué no lo cambiaste? ¿Por qué no dejaste de ser inconstante? Entonces yo creo que ese es el peor pecado que cometemos la humanidad contra nosotros mismos. No corregirnos hacia lo que verdaderamente nos apoye a ser mejores. El compromiso con ser mejor y mejor cada día es algo que tenemos que asumir. Sí. Y yo complementaría lo que dice Elba en esa pregunta del error. Yo creo que es tenerle miedo a ese llamado. Yo creo que uno sabe cuando el alma le está diciendo, este es el camino, y hay veces que el camino asusta, hay veces que el camino da miedo, hay veces que el camino nos mete por territorios que no conocemos, por territorios donde tenemos que dejar cosas atrás. Y yo creo que muchas veces el error es no dar ese paso hacia adelante, dejando las cosas atrás y enfrentando un poco ese miedo que está allí. Y creo que es un error que yo he encontrado como con mucha frecuencia, ¿no? Hay personas, porque yo creo que todos hemos estado pidiendo de alguna manera, como, mándame una señal, y bueno, pero si la señal te la han mandado 500 veces, bueno, lo que pasa, no, es que esa no me gusta. Bueno, mira, esa es como ese camino que uno iba para la Gran Sabana, y entonces decía, bueno, por aquí es, y yo decía, no, pero es que ese no me gusta porque ese se empieza a complicar. Bueno, pero ¿quieres ir a la Gran Sabana o no quieres ir a la Sabana? El camino es por allá. Entonces, y yo creo que ese es un gran error también que vemos con mucha frecuencia. Ok. Bueno, Beatriz Saldana le pregunta a Elba, Elba, ¿en tu ser se quedaron atrapados rasgos de ciertos personajes? Puede ser. Yo soy de las actrices, yo soy más inductiva que deductiva. Claro que cuando enfrento un personaje, estudio el personaje con el director, con el autor, si está vivo, con los otros actores con los que trabajo. Hay un proceso de estudio, lo que nosotros llamamos trabajo de mesa. Pero la verdad es que en mi experiencia no es así en todos los actores, no estoy diciendo descalificando la experiencia de otros, pero en mi experiencia yo le permito al actor, al personaje que me ocurra. Para mí
el trabajo del actor, en mi experiencia de la actriz, es: aquí está este personaje, yo sé, lo estudié, ya sé de qué se trata, aquí está lo que voy a decir, yo le voy a permitir que me ocurra. Entonces, cuando me ocurre, llega incluso a sorprenderme en algunos momentos. A mí me ha pasado que yo he hecho cosas en escena que yo misma digo, wow, porque fue el personaje quien los hizo, porque hay una parte de mí que funciona y se lleva, el personaje se lo lleva y acciona en función de las características emocionales, psicológicas o educativas de ese personaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, como soy ese tipo de actriz más inductiva que deductiva, yo siempre digo que es más lo que a mí me han dado los personajes que lo que yo le he dado a ellos. Es como que gracias a esta profesión yo he vivido tantas vidas, tan excepcionales todas, porque además si no es excepcional la vida, no vale la pena ser un personaje. Todos los personajes los escriben porque hay algo de excepción en ese personaje que el autor quiere contar. Entonces, yo he sentido haciendo como un recuento de mi carrera como actriz, me he sentido nutrida por la vida que me han permitido vivir los personajes. Entonces, hay un taller que yo doy que se llama Ser Actor, Ser Humano. Ese es un taller que yo diseñé no para trabajar el personaje, sino para trabajar el instrumento del actor. Donde parto del hecho de que en la medida en que tú eres mejor ser humano, eres mejor actor. Y la premisa es, si tú estás en un lugar en el que tú estás de alguna manera bien contigo, no tiene que ser que, eres la maravilla, no es una cuestión de ego, sino en el sentido de que estás cómodo contigo y te manejas bien en tus circunstancias. Desde ese lugar tienes más acceso a cualquier extremo del personaje, porque estás como en un centro, ese lugar seguro al cual regresar, del que hablé antes, cuando dicen corte o baja el telón, corten. Entonces, tú sabes que por muy metido que estés, por mucho que hayas saltado el abismo y por muy al 100% que estés en el personaje, cuando dicen corten, tú tienes un lugar seguro al cual regresar. Por eso yo siempre invito a los actores a que se terapeen, a que hagan terapia, a que se averigüen, a que busquen el mejor lugar de sí mismos, porque desde allí tienes como un amplio espectro para acceder a cualquier extremo del personaje, y más que eso tienes un lugar seguro al cual regresar. Perfecto. Sonia Peña pregunta, ¿cómo diferencian alma y espíritu? Eduardo. Mira, yo creo que yo voy a hablar nuevamente yo diría desde la experiencia personal en relación a eso, no desde el estudio, desde esto. Yo creo que lo espiritual es algo que nos conecta con una totalidad que uno nuevamente reconoce desde la experiencia. O sea, hay un algo en la experiencia, la dimensión humana, en lo que uno vive, que uno dice, yo formo parte de, yo estoy conectado con algo que es más grande que yo y que tiene que ver con la totalidad. Para mí el alma es como más individual, es como más es como, por llamarlo de alguna manera, yo lo puedo visualizar de esa manera, es como el aparato que me permite hacer el puente entre esa vida encarnada, entre esto que soy yo y esa totalidad espiritual. Y es la que me dice, mire, por aquí no es, mire, esto no le pertenece, esto sí le toca, esto... Cuando uno dice me llegó al alma, es porque hay una experiencia que resuena con una cosa que uno dice, wow, o me dolió en el alma. Y cuando uno habla del espíritu, yo diría que de alguna manera hay una cierta distancia que uno sabe que pertenece, pero ahí hay una cierta dimensión un poco, hay un cierto vacío, una cierta distancia que no es fácil explicar, pero que también no, nos pertenece. Yo creo que vivir
y oír el alma es mucho más cercano desde la experiencia humana que vivir esa conexión con lo espiritual, pero creo que forman parte del mismo movimiento. Así lo vivo yo, no sé cómo lo ves tú, Elvia. No, ya me quedo con lo tuyo. Tramposa. Estaba buscando un poema que le escribí al alma, pero no lo encuentro. Si lo encuentro, se los hago. Okay. Estoy haciendo mucho poesía mística. Ya, fíjate, esa cara de Elvia no la conocía. Fíjate. Es ese. De hecho, creo que mi tratado, quiero decir, mi tesis del doctorado va a ser un libro de poesía mística. Creo, ¿no? Es lo que tengo. No, esas cosas pueden cambiar a lo largo de los años, pero en principio puede ser eso. Ajá. Bueno, no, entonces hemos llegado al final de las preguntas de la noche. Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, Felipe, por acompañarnos. Eduardo, estoy voladísima. Tan bella. Mira, y yo encantado de verdad de esta conversación, me encanta, te agradezco infinitamente que hayas aceptado la invitación, tu generosidad, que es otro aspecto. Hay muchas cosas que yo creo que tú transmites, que yo creo que mucha gente no lo comenta o no lo dice, pero esa generosidad tuya de compartir, de estar allí, te lo agradezco porque aparte lo sentí mucho en nuestro encuentro de hoy. Entonces, de verdad, muy, muy agradecido porque nos hayas acompañado. No, mi amor, a ti, de verdad ha sido delicioso toda esta disertación, todo este atravesar la digamos, la historia a través de la pregunta, o sea, la curiosidad por el camino que andamos, atravesar eso desde el punto de vista de tu curiosidad y de mi recuerdo, de mi memoria, ha sido una experiencia hermosa, de verdad. Mira, encontré el poema, se los voy a leer. Azul marino y luz, destello de lacios vuelos, tu mano, mi Señor, mis sueños, tu caricia amorosa, la calidez sanadora de tu abrigo me guían hacia el halo de luz de la conciencia. Alma de mi alma, ve, eres libre de mí, ve con Dios, es tu momento. Alma de mi alma, sonríe purísima, libre de mis emociones. Ama en Dios la prístina entrega, libre de mi cuerpo. Viaja, alma de mi alma, con mi viajero al sagrado y sagrada fuente divina. Libre de mi mente, ve, alma de mi alma, ve, libre de mí. Vuela, alma querida, libre de mis quejas. Vuela en el límpido cielo, fundiéndote en Dios, sin equipaje, libre, y llévame contigo en el regreso. Ah, bello. Gracias, Elga. De verdad que muchísimas gracias. Vale. Bueno, Los quiero, gracias. Gracias por igualmente. acompañarnos. No. Bueno, y ustedes, todo este grupo que nos ha acompañado, nuevamente les agradezco la presencia y siempre les comento que ustedes son la inspiración y la razón de buscar este tipo de encuentros y de promover este tipo de discusiones y de reflexiones. Así que a todos también muchísimas gracias por estar acá. Felipe, como siempre, por acompañarnos, estar pendiente de llevarnos, de hacer el puente con ustedes. Y bueno, nos estaremos viendo. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.